Vamos a hablar hoy ya un nuevo tema que se llama producto agregado y demanda agregada. La introducción de este tema, del tema de consumo, que es uno de los componentes de la demanda agregada. A partir de los temas que vamos a tratar del consumo, vamos a llevar una función del consumo que siempre te dictamina cómo se comporta la demanda agregada ante distintas situaciones que vamos a ver y la inversión cómo se comportaría igualmente en este gran componente que es la demanda agregada. Para entender desde el principio qué es la demanda agregada, vamos a recapitular lo que fue el producto agregado y lo estudiamos en las unidades anteriores, y era cuáles son las cantidades totales que se producían en la economía. Esto es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo era esta producción agregada, este producto agregado? En este momento era cómo se describía y cómo se medía ese Producto Interno Bruto. En este respecto era cómo se contabilizaban todos los bienes y servicios de la economía utilizando diversos métodos. Vimos el del pago de los factores, vimos también los ingresos a los dueños de los productos, de los recursos productivos, el ingreso de todos los que trabajaban en cada uno de los distintos sectores económicos. Veíamos también el de la producción agregada o el valor agregado. Todo esto ya lo vimos anteriormente, era cuánto en verdad genera la economía. Se podía medir por el lado también de cómo se gastaba la gente la plata, en consumo, en gasto público, en inversión privada, en exportación, en importaciones netas, todas estas cosas, lo que se producía en la economía. Ahora bien, es claro que el ingreso agregado o producto agregado, en caso de que la economía consumiera todo lo que produjera en un periodo, sería igual a la demanda agregada. Es decir, todo lo que se produce en la economía y en el caso de que la economía consumiera todo eso, sería igual a la demanda agregada, como lo vimos anteriormente. Pero cuando uno se pone a pensar en detalle, no toda la producción agregada, no todo el producto se va directamente a la demanda agregada en determinado momento, sino que siempre hay algunos desequilibrios. Eso no se cumple permanentemente. ¿Por qué? Veamos enseguida por qué. Y aquí ya entramos a ver la demanda agregada. En primer lugar, la demanda agregada no siempre está en equilibrio porque las personas no siempre o las empresas no siempre saben cuánto va a ser la demanda por parte de los hogares, no sabe cuánto va a ser la demanda de inversión, no sabe cuál va a ser la producción, la demanda del Estado. Siempre hay una falla de comunicación entre la que es la producción y la demanda. Al haber esta falla de coordinación entre estas dos partes de la economía de manera agregada, se genera un desequilibrio permanente. Siempre la economía está en un desequilibrio donde la producción no siempre es igual a la demanda. La demanda agregada, por tanto, para poder distinguirla de la producción, es la demanda total de bienes y servicios de la economía, todo lo que demandan los consumidores, todo lo que demandan los productores para sus inversiones, todo lo que demanda el Estado, todo lo que demandan las economías extranjeras, todo eso es la demanda agregada de una economía. Por tanto, por tanto, como lo que demanda cada uno de estos grupos poblacionales no siempre es igual a lo que la economía produce en cierto momento, siempre va a haber un desequilibrio. Veamos solamente aquí una parte de esta demanda agregada. Tenemos el consumo de los hogares, C, la inversión, I, el consumo del Estado, G, y las exportaciones netas, que son pues obviamente las exportaciones, o sea, lo que demandan de producción nacional en el extranjero, menos lo que se importa de mercancías extranjeras en nuestro país. La demanda agregada sería la suma de todas esas cosas, C más I más G más XN. En general, la cantidad demandada de bienes, o sea, la demanda agregada depende del nivel de renta de la economía, además de otro aspecto de esta demanda agregada. Y es que además esto, en cuanto más renta o más ingresos tenga la economía, va a generar mayores demandas agregadas. Pero por el momento, simplemente para poder introducir el tema, hablemos de que la demanda agregada sea solamente una cifra permanente, es decir,
que el consumo de los hogares, las inversiones que hacen las empresas, el consumo que hace el Estado, mejor dicho, sí, el Estado, que se llama gasto gubernamental, y las exportaciones netas por el momento son un valor quieto. Y veamos cómo se comporta la demanda agregada. Simplemente un ejemplo inicial. Bueno, ¿todos aquí están entendiendo? Brian, Germán, ¿todos están entendiendo lo que estamos hablando? Sí, profe. Ok. Vamos entonces en esta introducción a plantear una fórmula, una gráfica que describe cómo se comporta la demanda agregada y la oferta agregada en una economía. Simplemente recordemos esto. La idea es encontrar cuál es la demanda agregada en la economía, pero para poder verla en referencia a cuánto se produce en la economía. Es decir, la oferta agregada. Lo que nosotros queremos encontrar es, hombre, ¿cuándo la economía está en desequilibrio? ¿En qué momentos la economía demanda más de lo que produce? ¿O en qué momento la economía produce más de lo que demanda? Y de todo eso denota ciertos desequilibrios en la economía. Para poder encontrar el desequilibrio necesitamos momento, un momento que se nos han unido Andrés Felipe y Juan Carlos. Muchachos, ¿qué les ha pasado? Andrés Felipe y Juan. Noches, profe. Ahora sí te escucho. Andrés Felipe. ¿En Dora hay un problema con el internet o algo? Andrés, hola, ¿cómo va? Profe, buenas noches. Sí, qué pena, está como lento. No me dejaba ingresar. ¿Será un problema general? Porque nos hace falta muchos compañeros. Sí, yo creo, profe. Sí, no me quería dejar ingresar. Se quedó ahí como pegado. Ay, por Dios. Bueno, entonces me dirán si continúo. Para poder subsanar el problema que tienen Andrés Felipe y Juan Carlos, déjenme volver sobre mis pasos para explicar lo que antes habíamos dicho de una manera más rápida. ¿Sí? Con su permiso, Andrés Felipe y Juan Carlos, y bueno, Nicolás, María Paula. Bueno, profe. Voy a volver sobre mis pasos para que no se sientan tan perdidos. Vamos a introducir un nuevo tema que se llama producto agregado y demanda agregada. Vamos a hablar de estas cosas porque en general la economía en muchas ocasiones se encuentran en desequilibrio. La economía se encuentra en desequilibrio en momentos en que la producción total de la economía no es igual a la demanda que hay en ella. Para poder ver esta situación, vamos a introducir unos temas de consumo, función de consumo y, y función de inversión. Simplemente para encontrar cuáles son esos momentos donde la economía está en desequilibrio y el producto, la demanda no son los mismos. Entonces, para poder introducir este tema, necesito hablarles del tema anterior, solo un poco, y es la producción agregada. En la producción agregada habíamos hablado de PIB, que era todo lo que la economía producía, todo lo que producía en bienes y servicios. ¿Y cómo se logra medir este PIB? Habíamos visto varios métodos. Uno era el de los valores agregados, que es el más común. Estaba por el lado de los consumos, cuánto se gasta las personas en consumo de un solo gas, bueno, consumo de un solo momento, que es el C, el consumo en inversión, que son todos los factores de producción que nosotros conseguimos como empresa para producir más en el futuro, todos los gastos estatales, todas las exportaciones que se hacían, y todas esas cosas nosotros lo sumamos y obteníamos un PIB que nos decía, hombre, esto es la cantidad que nosotros producimos. Y habíamos pasado por alto, o lo habíamos hablado así,
que siempre es la misma demanda. Lo que se produce en una economía es exactamente igual a la demanda de esa economía. Lo que se produce es lo que se consume. Pero no es así siempre. Hay ocasiones donde no siempre lo que se produce en una economía es igual a lo que se demanda en la economía. O nuestros hogares, por si lo vemos en ejemplos particulares. Muchas veces lo que se produce en el hogar no es siempre lo que se consume. Hay momentos en que la familia, el núcleo familiar produce mucho más de lo que consume y habrá momentos en que consumirá mucho más de lo que está produciendo por distintas situaciones, pero veámoslo en nivel país, cómo es que eso va a afectar que siempre haya un desequilibrio entre lo que el país en su totalidad produce frente a lo que el país en su totalidad consume. Entonces, encontrar esos desequilibrios hace parte importante de la macroeconomía y reconocer esos desequilibrios para actuar sobre ellos. ¿Qué políticas se van a implementar a partir de ese reconocimiento? ¿Y cómo es que se sustentan esas políticas para que el país no siempre está en esos vaivenes, desequilibrios tan impresionantes en que hay momentos en que no se produce lo suficiente o la demanda total del país? Y habrá momentos en que se produce mucho y por ende nos da capacidad para que haya una demanda mayor y sin embargo los desequilibrios o los desencuentros en la información hacen que no se consuma lo suficiente. Bueno, vamos a ver primero entonces por qué motivo en una economía a veces, o la mayoría de veces más bien, el producto no es igual a la demanda agregada. ¿Ok? ¿Ya entienden para dónde vamos, Andrés Felipe y Juan Carlos? Sí, señor. Sí, señor, profe. Bueno, ahí acaba de entrar Rubiel, se perdió la explicación. Hola Rubiela, ¿cómo está? Hola Rubiela, ¿cómo está? Bien. Bueno, solamente un momento, por favor, a los que ya estaban antes, déjenme terminar de explicar esto de nuevo. Vamos a presentar una nueva unidad que se llama producto agregado y demanda agregada. Nosotros la unidad pasada habíamos hablado solamente de producto agregado y habíamos dado por sentado de que toda la producción en la economía pasaba a ser la demanda misma de esa economía, es decir, todo lo que se demanda es igual a todo lo que se produce. Ahora bien, en macroeconomía se entendió hace muchos años que esas dos cosas no siempre son lo mismo, de hecho, muy rara vez son lo mismo. Muchas veces la falta de coordinación entre la producción y el consumo lleva a que haya diferencias entre ambas cosas, lo que lleva a que la economía esté en desequilibrios permanentes, en que momentos que se produzca mucho más de lo que se demanda, haya momentos en que se demanda mucho más de lo que se produce. Esos momentos, esos desequilibrios llevan a distintas situaciones nocivas para la economía y por ende es importante reconocerlas, aplicar políticas sobre ellas para poder reducir esos efectos nocivos de esos vaivenes tan impresionantes que ustedes ven a veces en la economía. Bueno, pero antes vamos a describir cómo es ese desequilibrio. Para poder describir el desequilibrio, tendríamos que plantear la situación de equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio en la economía permanentemente? ¿Cuál sería la situación en que la economía siempre está en equilibrio? A ese momento, pues, si vamos a describir la situación, sería el momento en que la producción fuera igual a la demanda agregada. Es decir, todo lo que producen todas las empresas en la economía es igual a todo lo que las personas, todo lo que las empresas, todo lo que el gobierno, todas las exportaciones demanden en totalidad. Si fuera así, que las empresas producirían tantos millones o tantas mercancías y todas las familias y empresas y todo lo consumirían perfectamente. Dígame, ¿esa situación es, digamos, de alguna manera real o no? Pues que la producción de todo un año sea igual al consumo de todo un año, ¿se da en la realidad? No, profe. Las cosas pueden variar la producción y puede variar también el precio.
demanda. La demanda. ¿Sí? La producción y la demanda varían, son distintas, de hecho rara vez son la misma. Pero entonces planteémonos del ideal donde en verdad la demanda y la producción fueron lo mismo. Planteémonos en esta línea naranjita que está en la mitad de todo esto. Esta línea naranjita nos diría, hombre, en este punto, todo lo que se produjo en la economía en tal situación es consumido por todos, es decir, es igual a la demanda agregada de la economía, que es igual al todo lo que se consume por parte de los hogares, que es del consumo, más todo lo que se consume por parte de las empresas, que es la inversión, más todo lo que se produce por parte del Estado, que es que, más todo lo que consumen las economías extranjeras de nuestra producción, que son las exportaciones, menos las importaciones que vienen del extranjero, es las exportaciones netas. Es decir, toda la demanda agregada, planteémonos un momento que la demanda agregada de la economía sea estable, sea un solo valor, es igual a todo lo que en verdad en esta economía se produjera. Digamos que solamente por el ideal sería en que toda esa demanda agregada que tenemos acá sea igual a la producción, que la economía siempre esté en equilibrio, que si la economía produce tales cantidades, pues hombre, se consumieron exactamente esas cantidades. Si se produjeron tales cantidades, la demanda fue exactamente en esas cantidades. Si fuera así, la demanda agregada de la economía y fuera igual a la producción agregada de toda la economía, siempre estaríamos en esta línea naranja, ¿cierto Germán? ¿Cierto Andrés? ¿Cierto Juan Carlos? ¿Cierto Merly? ¿Cierto Rubiela? Todo lo que se produce es todo lo que se consume, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo. Ahora bien, la economía, pero ese es el ideal, pues, esta es nuestra referencia, pues, para hablar de los desequilibrios, el equilibrio. Y este siempre es un equilibrio donde la demanda agregada es igual a la producción. Ahora bien, ¿cuál es en verdad el momento donde la economía está en equilibrio? Está el equilibrio cuando se encuentra la demanda agregada, que es la sumatoria de todos esos consumos, como lo dijimos, el consumo de los hogares, la inversión, el gasto del gobierno, todo esto, sea igual, exactamente igual a Y, a la producción. Y esto se da en este punto donde son estas dos cosas iguales. La demanda agregada es igual a Y. Ahora bien, ¿por qué motivo esta situación no se da permanentemente? Tan solo se da en este punto, mientras todos los demás puntos están en desequilibrios, como por ejemplo acá, acá, acá. Todos estos puntos son de desequilibrios distintos. Este desequilibrio de acá, pongámosle el nombre de A, el desequilibrio A, se da cuando el producto es perdón, el producto es este de acá, mientras que la demanda agregada es más alta o más baja. La producción es hasta este valor, mientras que la demanda total de la economía es mucho más alta, ¿cierto? Ajá, profe. ¿Qué creen ustedes que pasará en esta situación cuando la demanda agregada resulta ser mucho más alta? Por ejemplo, en este punto A, ¿qué pasará, muchachos, con la economía en ese momento? ¿Qué harán las empresas en esta situación? Cuando la demanda es mayor a la oferta, Sí, señor. pues aumentar los precios. Aumentar los precios, dices tú. Me parece interesante, sí, sí, señor. ¿Qué más hacen las empresas? Producir más, profe. Con Porque, toda esta diferencia que hay entre la demanda y esto, puede
podría producir más, pero ¿qué es lo primero que uno hace antes de empezar a producir más? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué harías tú como empresa, Juan Carlos? No, está bien. Primero, Juan Carlos nos dio una primera respuesta muy interesante. Ah, no, fue Germán. Subir los precios, ¿cierto? Pues si la demanda es mucho más grande de lo que en verdad de producción, pues yo subo los precios. Por ahí, bien. También nos dice Juan Carlos que empieza a producir más. Sí, pero rápidamente, ¿qué es lo que uno hace como empresa cuando en verdad comienza, o qué es lo que hacen las empresas cuando tienen stocks en sus empresas y ven que la demanda está aumentando mucho más rápido que lo que puede aumentar su producción? ¿Qué es lo que hace? Porque esta es una opción también adicional, que se aumente la producción. Pero, a ver, ¿quién me dice? Andrés Felipe, Merdi, ¿qué más puede hacer la empresa? Vender sus stocks, vender sus inventarios, ¿cierto? Pues ya tiene una producción por allí guardada, y ustedes se acuerdan de esta parte de ahí que era el aumento de los inventarios, ¿se acuerdan? Es de alguna manera desinvertir vendiendo sus inventarios. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Listo, eso es un ejercicio que comienza a hacer la empresa. ¿Qué pasa, muchachos, cuando la empresa empieza a hacer ese ejercicio de vender sus inventarios otra vez y comienza también a producir más? ¿Qué es lo que comienza a impulsar esa situación? Comienza a hacer que el producto comience a aumentar para igualar a esa demanda agregada. Tomamos, por ejemplo, que aquí lo que pasó fue que las empresas cometieron un grave error en intentar calcular la demanda de toda la economía, toda la demanda agregada. Lo calcularon mal, lo subestimaron. Al después ver que la demanda era mucho mayor, comienzan a vender sus stocks, comienzan a aumentar la producción, comienzan a aumentar los precios, con tal de comienza a aumentar otra vez la producción y se llega otra vez al equilibrio, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, muchachos, en la situación opuesta? Digamos, el desequilibrio B que está acá a la derecha. ¿Qué caracteriza a este desequilibrio que llamamos B? O sea, pongámosle otro color a B para que se pueda ver más. Nadie me dice qué caracteriza el desequilibrio B. Pongámosle un verde. Vámonos por un momento en B. B que es donde la producción en verdad fue mucho mayor que la demanda. ¿Sí lo ven ustedes allí? Es un Y mucho más alto, mientras que la demanda está abajo. ¿Qué hace una empresa cuando calculó mal y sobreestimó la demanda total del mercado? ¿Qué es lo que harían ustedes como empresa? Pues, profe, se empezaría como a guardar mercancía para que no, o sea, para que los precios del producto que estoy vendiendo no bajen. Sí, esa es una muy buena. Profe, la otra sería que si los productos son perecederos, podría haber una probabilidad de pérdida. Sí, pero entonces si uno ve eso, también le baja el precio, ¿cierto? Para venderlo rápidamente. Sí, también, profe. Ah, bueno, entonces Se eso le va. disminuye el precio para poder venderlo porque si son perecederos, toca es sacarlo rápido si no se daña ni es pérdida para la empresa. Entonces las dos situaciones llevan a un mismo resultado. Uno es bajarle los precios a las mercancías y otro es bajar la cantidad que se produce y pasar a vender todo el stock que había antes, ¿cierto? Reducir el inventario y a la vez bajar los precios. Todo eso
Lo que lleva es que de pasar de ese equilibrio B, otra vez la economía llega a este punto de equilibrio. Bueno, pero entonces este va a ser el equilibrio de la economía. Cuando la empresa, por ejemplo, aquí, en vez de calcular o sobreestimar lo que se iba a consumir y ya ajustar sus cálculos de manera más correcta, comienza a bajar la producción y nos llega otra vez a igualar la demanda. Y luego esto de acá, en la otra situación, en el desequilibrio, pasar la producción mucho más alta para igualar la demanda. Entonces, en verdad la economía nunca está acá, pero siempre tiende a estar acá. Es como un punto, un centro gravitacional de la economía. Como que siempre está intentando estar en equilibrio, pero siempre la información es imperfecta. Siempre uno no sabe qué va a pasar con la demanda en el futuro. Uno no sabe qué va a pasar con... Y además como es un problema microeconómico. Y es que uno no sabe cuál va a ser la demanda de su producto. Entonces siempre está, digamos, de alguna manera, en algunos momentos subestimando, en algunos momentos sobreestimando la demanda y siempre hace cálculos nuevos a partir de la información pasada para volver a la economía a un equilibrio. Pero la economía siempre está en este jueguito de intentar calcular esa situación, ese equilibrio, pero siempre está en desequilibrio realmente. Bueno, recuerden este coso que se llama IU. Este IU es el cambio en los inventarios en las empresas. IU, en esta situación, cuando la demanda agregada es menor, perdón, es mayor a la producción, nos dice que es negativo. Cuando IU es negativo, es cuando hay un cambio negativo en los inventarios de las empresas. Los inventarios comienzan a reducirse. ¿Sí? Y cambio, cuando IU es mayor a cero, es un cambio positivo, es un cambio negativo en los inventarios. Aquí, perdón, aquí es. IU, cuando es menor que cero, los inventarios comienzan a verse disminuidos y acá, cuando IU es mayor que cero, es que comienzan a verse gastos aumentan los inventarios de las empresas, en este caso porque se sobreestimó el consumo de todas las personas, empresas, gastos estatales, exportaciones netas. Entonces, otra vez aumentan los inventarios y por ende baja la producción en este caso. ¿Todo entendido hasta acá? Sí, señor, profe. Aquí aumentan los inventarios. La empresa al aumentar el inventario prefiere decir, no, pues va a vender mercancía vieja, que no se le pierda, como decía Juan Carlos, y comienzo a disminuir la producción, a prenderme cada vez menos las máquinas mientras vendo lo que hay viejito, y hasta que entonces ya otra vez la mercancía, digamos, de alguna manera haya salido y vuelvo a tener una demanda acorde a la producción normal que voy llevando. Bueno, ese es el jueguito de la economía permanentemente. Estar calculando la demanda agregada por parte de todas las empresas y uno como empresario calcular o estimar cuántos que van a demandar de los bienes y servicios que uno produce. Entonces, ese es en verdad lo que le estoy agregando de información nueva, distinta a lo que les había dado en la parte solamente de producción. Porque cuando yo les hablaba de producción, básicamente lo que les estaba diciendo era, no les mostraba este desequilibrio, les decía, no, lo que se produce en un momento es lo que se consume. Entonces uno se pone a pensar y agregarle, uno se da cuenta de que no. Hay momentos donde la demanda tiene distintas situaciones. Pero además, hay otra cosa muy importante que yo les estoy diciendo aquí y ustedes me podrían debatir esto. Y es que, miren, la demanda agregada, yo les estoy diciendo aquí, es un valor fijo, no cambia con la producción. Y sin embargo, eso es solamente una sobresimplificación, pero no es verdad. La demanda, vamos a verlo enseguida, esto era una introducción. La demanda es una función que dependerá de la producción también. Es decir, que esta demanda agregada va a tener otra forma que vamos a ver enseguida. Esto era solamente un ejemplo de entrada. Vamos a agregar esa situación
donde la demanda no va a ser un valor fijo como lo teníamos acá, sino que donde la función va a ser una función que va a depender de cuánto se produzca en una economía. Solamente pues entonces para poder ingresar este tema acá. ¿Listo, muchachos? ¿Saben para dónde voy entonces? Sí, señor, profe. Fíjense una cosa muy importante que en economía es muy criticado, pero es importante entender. Que uno parte de una parte de la realidad reducida, algo muy reducido, y comienza a agregar variables, y agregar, y agregar, y agregar, hasta que se forma ya un espectro mucho más realista de lo que es el comportamiento real de la sociedad. Pero parte a veces de cosas que no tienen sentido, les agrega información para que tenga más sentido y se va volviendo un modelo mucho más comprensivo de la realidad. Bueno, sigamos pues adelante, ya agregando esta situación de que la demanda va a depender mucho de cuánto se produzca. Entonces, bueno, vamos a ver una vez. Nosotros habíamos hablado anteriormente de una cosa que se llama la renta nacional, no sé si se acuerdan. Hola Camilo, ¿cómo está? Cuénteme qué ha pasado allá. ¿Está mal de internet o algo? Bueno, sigamos adelante. Probablemente después me contarán qué pasa. Bueno, vamos a hablar de una cosa muy importante y es la producción de equilibrio y la renta nacional. Hablemos un momento de qué es la producción perdón, antes habíamos hablado de la producción de equilibrio como el nivel de producción en que la demanda agregada es igual a todo lo que se produce en la economía, es decir, donde se encuentran ambas cosas, donde la línea naranja es igual a la línea blanca, que es la demanda agregada. Es la situación ideal de la economía, no, todo lo que se produce se consume. Perfecto, ¿cierto? Esa situación da ideal, pues. Esa es la producción de equilibrio, ¿listo? Donde la demanda agregada es igual a la producción, el consumo de los hogares más la inversión, más el consumo del Estado, más las exportaciones, es igual a toda la producción. Ahora recuérdese que la demanda agregada es la cantidad de bienes que se desean comprar, que los consumidores desean comprar, mientras que en la contabilidad nacional la inversión y el consumo son las cantidades de bienes efectivamente compradas. Entonces, estas son las realidades como distintas. La demanda agregada de toda la economía es todo lo que la gente efectivamente quisiere comprar, pero en consumo e inversión, como habíamos hablado antes en la contabilidad nacional, es lo que efectivamente compraron. ¿Sí encuentran la diferencia ustedes allí, muchachos? ¿Sí la alcanzan a notar? Habíamos dicho cuando medíamos el PIB que todo el PIB se podía medir por el lado de cuánto se consumía por parte de los hogares, que era C, consumo, más I, que era la inversión que hacían las empresas, ¿cierto? Pero en verdad habíamos hablado lo que efectivamente habían comprado, más no todo lo que querían comprar, que es su demanda. ¿Sí lo pillan la diferencia entre las dos cosas? O lo aclaro más? ¿O alguien me quiere explicar qué es lo que entendió ahí? Entonces, dígame si lo entendiste, Juan Carlos o Andrés Felipe. Pues la verdad, sería mejor que lo repitiera. De verdad, no. Hay que tener una cosa muy presente cuando se habla de producción y su diferencia frente a la demanda. Acuérdense que cuando hayamos hablado en el capítulo 3, en la unidad 3 de producción, hayamos visto que se podía medir por el lado de los consumos efectivos que se habían hecho. Es decir, consumo más inversión, más gastos del gobierno, más exportaciones netas. Entonces era el consumo que en verdad las
familias habían tenido, la inversión que efectivamente las empresas habían hecho, los gastos estatales que efectivamente el Estado había hecho. Ahora bien, la demanda agregada podría haber sido otra, si uno se pone a pensar. Y la demanda agregada es lo que quisieron haber comprado los hogares, lo que quisieron haber invertido las empresas, lo que en verdad el Estado hubiera querido gastar. Pero esas cosas no, efectivamente no son las mismas permanentemente. No todo, estas dos cosas no se compaginan. Entonces hay que entender, hay que distinguir entre la demanda efectiva, que fue lo que en verdad consumieron, a diferencia de lo que fue la demanda planeada, lo que desearon, lo que previeron, la demanda deseada o prevista. Estas dos cosas son distintas. La demanda agregada efectiva en la contabilidad nacional es igual al nivel de producción efectivo. Si las empresas no calculan bien las demandas de la economía, perdón, si las empresas no calculan bien las demandas efectivas de la economía por parte de las familias, de las empresas, del Estado y del extranjero, no van a ser las mismas siempre. La demanda planeada y la demanda efectiva no van a ser iguales y por tanto de allí es donde parte el desequilibrio. ¿Sí ven? En el mapa anterior, en la gráfica anterior, hemos visto en que, digamos, aquí las empresas previeron una demanda agregada mucho por debajo de la demanda efectiva del Estado, o perdón, la demanda efectiva de toda la economía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo un desequilibrio por parte, pues, de un mal cálculo de parte de las empresas y de todo el aparato productivo que previeron una demanda efectiva mucho menor a lo que en verdad fue. Entonces, eso obligó al ajuste. Y luego intentaron calcular un nuevo nivel de producción y lo calcularon mucho más alto y eso llevó a que la economía tuviera que hacer otro reajuste otra vez. Entonces, eso se da, este desequilibrio se da por una diferencia entre la demanda efectiva que hay y la demanda planeada que hubo en la economía. ¿Ok? ¿Ahora sí entendieron? Sí, profe. Gracias. Listo. Listo. Cuando la demanda agregada, la cantidad que desean comprar los consumidores no es igual a la producción, hay inversión no planeada en existencias o podría haber desinversión en la otra situación. O bueno, para decirlo así, en el momento en que la demanda agregada no sea igual a la producción, va a haber inversión no planeada en existencias o va a haber desinversión no planeada en existencias como lo vimos anteriormente con IU. Y ese IU va a ser la distancia que hay entre la producción y la demanda agregada. Cuando IU representa los aumentos o decrecimientos no planeados de las existencias, como les decía en la gráfica. Y U va a representar cuáles son los cambios en las existencias de las empresas. Cuando la demanda agregada es mayor a la producción, la empresa tiene un cambio negativo en IU, como lo ven ustedes aquí en la fórmula. Va a ser con un valor menor a esto y acá una demanda agregada más alta, pues obviamente esto nos va a dar un valor negativo. Mientras que cuando la producción es mayor a las demandas agregadas, pues eso se va a ver reflejado en un aumento en los inventarios y por decir un aumento en IVA. Listo. En condiciones de equilibrio, cuando estas dos cosas son iguales, Y es igual a DA, no van a haber cambios en los inventarios de una economía en general. Listo. Bueno, entonces entremos a hablar de una cosa muy importante que les estaba diciendo. Miren la gráfica que yo les decía. Aquí. Partimos de un supuesto donde la demanda agregada de la economía es igual a un consumo más una inversión, más gasto, más exportaciones netas. Pero aquí se nos olvida una cosa muy importante que tiene tanto el consumo
que el consumo va a depender de cuánto en verdad se produzca en la economía, o mejor dicho, este consumo de acá va a ser una función de Y. ¿Por qué? Porque las familias, entre más producen, pues mayor va a ser su consumo personal. Y también en temas de ya agregados, o ya hablando de valores agregados de la economía, cuando un país produce mucho más, también sus ciudadanos tienden a consumir más. Entonces, al haber esta situación con el consumo, esto nos va a llevar a que toda la demanda agregada de la economía también sea una función de cuánto produce la economía. Pero esto se ve por el lado del consumo. ¿Sí ven? Como el consumo y su efecto, o el efecto que tiene la renta o los ingresos sobre él, van a dictaminar que la demanda agregada de toda la economía también tenga un efecto por parte de los ingresos de la misma y de la producción de la misma. Entonces vamos a ver que en vez de tener una demanda agregada como la vemos acá, una línea horizontal, vamos a ver otra forma distinta y es la siguiente. Va a comportarse de manera positiva. En cuanto mayor producción, la demanda agregada va a tener una pendiente, pues bueno, va a tender hacia arriba, es decir, va a tener una pendiente positiva. Pero bueno, vamos a explicar esto con más detalle. ¿Sí me entienden por dónde vamos? Señor. Listo. Entonces, en la práctica, en la realidad, no como hemos visto en la gráfica primera, donde la demanda agregada era una línea horizontal, vamos a tener una donde la demanda agregada tiene una, una forma positiva. Y es porque la demanda no se mantiene constante cuando aumenta la renta. Cuando aumenta la renta, es decir, cuando aumenta la producción de una economía y eso impulsa los ingresos que va a tener la misma economía, que se nota también con Y, eso impulsará a que más consumo haya en la economía. Cuando se ve esa situación, entonces vamos a ver que la forma de la demanda agregada, en vez de ser una línea horizontal, va a ser una línea positiva. Entre más producción que está en el eje X, que nosotros nos notamos con Y, aquí está, de más producción que nosotros notamos con Y, mayor va a ser la demanda agregada de la economía. ¿Sí? Listo. ¿Sí o no, muchachos? Muchachos y muchachas. Que Bueno, no me ha situado Rubiela, no sé qué ha pasado. El que se salió de la clase otra vez. ¿Qué pasó? No, profe, aquí estoy poniéndole cuidado. Bueno, listo. Esa es la aclaración que vamos para allá. Pero vamos a hacer una cosa muy importante. Si bien el consumo dependerá mucho de cuánto en verdad se produzca en la economía, vamos a hacer una aclaración muy importante. Y es que hay un consumo que no depende de cuánto produce la economía en realidad, sino que hay un nivel de consumo que se llama autónomo. Y es ese nivel de consumo que le corresponde a cada hogar, cada familia o cada país, que no depende de cuánta renta tenga o cuántos ingresos genere, sino que es lo mínimo pues que tiene pues para sobrevivir, por así decirlo. A partir de ese punto, todo lo demás aumenta con el nivel de ingresos de la persona. Es decir, todo en CI, que tenemos acá en la parte de nuestra función de consumo que se llama C igual a CI más CY, está contemplado de dos partes. El consumo total de las familias va a depender de CI, que es el consumo autónomo, cuando
renta es igual a cero, o los ingresos son iguales a cero, y va a haber otra parte que es un coeficiente que llamaremos C minúscula y que va a ser multiplicado por el nivel de ingresos que tenga ya sea la familia o todo el aglomerado pues, económico. Esto es Y. Estas dos cositas nos van a decir dos cosas distintas. Hay un consumo que no depende de cuánta renta generen los hogares, ni el país, ni nada, y hay otro consumo que sí va a depender de cuánto genere esto. Al haber estas dos diferenciaciones entre en el consumo, la demanda agregada no va a partir del punto cero, no va a salir desde cero cero, que sería este espacio de acá donde la demanda agregada y la producción sean iguales a cero, sino que va a partir de un punto distinto. Va a partir, por ejemplo, de este valor de acá. Y ese valor de acá va a ser exactamente igual a ese consumo autónomo. Vamos a verlo otra vez en la gráfica. Este va a ser el consumo autónomo de la economía. Lo que se consume independientemente de cuánta producción haya en la economía. ¿Tiene esto sentido hablar de un consumo autónomo? Es decir, un consumo sin producción. ¿O no tiene sentido? Profe, ¿No? pues yo creería que no, pues, ¿qué se va a consumir si no hay producción? ¿Tiene algún sentido a nivel macroeconómico de todas las personas, hablando de todo un país, que un país no consume, que consuma algo sin producir nada? Sí tiene una idea distinta a la que nos dice Germán. Pues te voy a decir en algún momento. Pensemos solamente un momento en nuestra familia, donde nuestra familia no esté generando ingresos. Igual nuestra familia consume una parte, ¿cierto? Tiene que consumir algo, ya sea de mercado, servicio y todo esto, ¿cierto? Ese es el consumo cuando no se genera renta. Lo que pasa es que estos temas hay que verlos de maneras intertemporales. Hay momentos, si bien donde una familia, donde un país no genera producción, sí mantiene un cierto nivel de consumo, ya sea subsidiado con deuda o lo que sea, pero siempre el país o la familia va a consumir algo, ya sea que se endeude o de alguna manera. Entonces, aquí está la diferencia. ¿Sí me entiendes? No es que lo veamos como un permanente o una especie de situación que se sostiene en el tiempo, sino que estamos hablando de un momento específico de la economía, ¿sí? Estamos hablando de un año o de un mes o lo que sea, pero estamos hablando de un momento nomás en el tiempo, donde no se produce, pero sí se consume, pero se consume algo, digamos, de alguna manera básico, ya sea endeudándose, lo que sea, ¿sí? Ahora sí entiendes, Germán. Sí, señor. Listo. Pero entonces, en ese mismo, ya sea periodo que estamos hablando, si bien hay ese consumo básico que uno tiene, los servicios básicos, la comida básica, todo esto, hay otra parte que sí va a depender de cuánto se produzca. Y entonces, esto de acá se va a hacer, hombre, lo que responde a cuánto en verdad produzco. De lo que yo produzco, cuánto voy a determinar, voy a producir. Por ejemplo, puedo decir, hombre, yo voy a consumir 0.5 de todo lo que produzco en tal mes. ¿Sí ven? Entonces, esto va a ser una fracción de toda la producción de la economía. Yo voy a producir 0.3, perdón, voy a consumir 0.2 de todo lo que yo me produje este mes. No, si me gano 1.000.000, me voy a consumir tan solo 600.000 pesos. ¿Sí? Es una fracción que está entre 0 y 1. 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.8, bueno, todo eso. Y ese C va a determinar cuál va a ser esta
cosa, cuál va a ser esta, esta, ¿cómo se dice, muchachos? Esta pendiente de esta demanda agregada. Si tiene un valor de 0.5y, va a ser como la mitad, como una especie de punto intermedio entre el punto de referencia y el otro. Miren, por ejemplo, las voy a poner varios ejemplos. Cuando C, que es el que está acompañando a Y aquí, tiene un valor muy chiquito, pues eso va a ser casi como que si fuera una línea recta, ¿cierto? Porque no aumenta, el consumo de los hogares no aumenta no aumenta mucho con con la producción, ¿cierto, Germán, Juan Carlos, Andrés Felipe, Rubiela? ¿Sí lo ven ustedes? Entre, Ujú, profe. Sí, profe. que sea igual al consumo autónomo de de las familias más 0.1y. Al aumentar y, esto no va a generar mucho aumento en el consumo y por ende no va a aumentar mucho la demanda agregada, ¿cierto que sí? Entonces va a ser una línea más o menos como horizontal, ¿cierto que sí? Sí, profe. Y lo opuesto, cuando es 0.9, por así decirlo, cuando ya la gente coge cualquier peso y básicamente todo se va en consumo, ¿qué va a pasar con esa línea? ¿Va a ser así acostadita o va a ser más, como se dice, más vertical? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, muchachos? Va a ser más vertical, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero mostrar es que esta pendiente de la línea de demanda agregada va a depender de cuál es ese coeficiente que acompaña a Y. ¿Cuál es ese que lo van a nombrar ahora? Se llama propensión marginal a consumir, SSC. Esa es la pendiente de esta función de consumo. Es también la pendiente de la demanda agregada. Es cuánto varía el consumo de los hogares cuando varía el ingreso de los mismos. Es decir, cuánto tienden las familias a consumir lo que están generando de ingresos. Ese va a ser el C, ese va a ser el C, la pendiente de la función de consumo y también se llama propensión marginal a consumir. Si es de 0.5, entonces dice, entonces yo me consumo la mitad de mis ingresos. Si es 0.3, yo me consumo 30% de mis ingresos. Y así, eso es. Y entre más, ¿cómo se dice? Mm, más mayor sea el valor, más inclinada va a ser la curva de demanda agregada. Bueno, la recta de demanda agregada, perdón. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? Sí, señor, profe. Listo. Pero entonces, hablemos un momentico aquí. Entonces, yo les estoy tocando un tema muy sensible de cuánto determino yo que me voy a consumir mis ingresos. También estoy determinando cuánto me ahorro. Esto es, cuál es ese, cuál es esa proporción que no se va en consumo, por ende se va a ir se va a ir a la, se va a ir a la, se va a ir a la parte del ahorro. Entonces, este consumo que no se está, perdón, esta producción, esta renta, este ingreso que no se está yendo al lado al lado del consumo, termina simplemente por lógica, yéndose a un momento que yo arreglo aquí que se corrió la fórmula. Por simplemente lógica, se va a ir al lado de se va a ir al lado se va a ir al lado del ahorro. Un momento, por favor.
Listo. Entonces, muchachos, ese ahorro va a ser simplemente la distancia, la diferencia entre la producción y el consumo. Y también, pues, por ende, la distancia entre el ingreso y el consumo. Pero viéndolo, utilizando la función que hayamos hablado anteriormente del consumo, que lo hayamos dividido en C y el consumo, tratámoslo en dos cosas, el consumo autónomo y el consumo que depende de los ingresos, veamos lo que va a pasar acá cuando lo dividimos entre dos cosas, que son el CI, el consumo autónomo, y el C, o el consumo que depende de los ingresos. Cuando lo partimos acá, cuando partimos el consumo en estas dos cositas, tenemos lo siguiente. Bueno, y volvamos a utilizar dividiendo esta función acá en C, en lo que depende de Y, que son esas dos cositas, y el consumo autónomo. Tenemos, dividiendo aquí la función en Y, tenemos que 1 menos C, Y menos CI. Eso es decir, que el ahorro es una función de cuál es la propensión marginal a consumir en una economía. Si es uno menos la propensión marginal al consumir en la economía es un valor muy alto, esto nos va a decir, hombre, el nivel de ahorro en la economía es muy bajito, ¿cierto? Pues 1 menos 1 nos daría 0 acá y por ende la economía tiende a ahorrar casi nada de lo que produce. Pero hay distintas economías que tienen distintas propensiones marginales a consumir, o que sus ciudadanos tienden a tener menores o mayores propensiones marginales a consumir. Yo les voy a decir unos datos así. Por ejemplo, los que son los países asiáticos, como Japón, Corea y todo eso, tienen unas tasas de ahorro relativamente muy altas, mientras que, entonces que eso significa que el C es muy bajito en esos países asiáticos. Mientras el C es muy bajo, tienden a, de alguna manera, decir, bueno, voy a consumir menos, mucho menos de lo que en verdad tiendo a producir. Entonces eso se ve reflejado en una tasa de ahorro muy alta. Y, y esto va a determinar otras cosas más en el futuro, como por ejemplo, pues que tienen mayores capacidades contra las crisis y todas esas cosas, pues. Por ejemplo, hay países distintos, como el nuestro, que tienen un C muy alto y es que tienden a consumir una gran parte de los ingresos. Y cuando es esto, pues eso obviamente nos va a disminuir la capacidad de ahorro y este ahorro pues tiende a ser una situación distinta o muy difícil, como por ejemplo la que estamos viendo ahorita y que nos lleva a esta reforma tributaria que tantos dolores de cabeza nos está dando. Ahora bien, también nos dice esta función de que el ahorro tiende a ser una función positiva es una función positiva frente al nivel de renta que generan las, las familias, los hogares, los países, todo eso. ¿Listo, muchachos? ¿Entendieron hasta acá cómo ambas cosas se relacionan? Sí, señor, profe. Listo, volvemos a la gráfica agregando esa situación de que, o esa información, de que los señores, las familias, las señoras, los países en general, tienen una forma de su demanda agregada positiva, es decir, aumenta la demanda agregada al aumentar la producción de ese lugar, de ese país, de ese departamento, de lo que sea, siempre a aumentar la producción, siempre tiende a aumentar el consumo y por ende eso determina que aumenta la demanda agregada total de la economía. Sencillo, ¿cierto que sí? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer otro análisis aquí muy importante. Vean ustedes cuál es, aquí hay dos líneas. Una es consumo, que está acá, y otra es demanda agregada, que está un poco más arriba. Esta demanda agregada y este consumo se distancian por esta diferencia que hay de acá a acá. Esa diferencia que nosotros vamos a llamar la diferencia que hay en la inversión, vamos a llamarla A. ¿Sí? A. Y A
va a denotarse como, como el consumo autónomo de toda, perdón, esto voy a colocarlo bien, perdón, de toda la economía. El consumo autónomo de toda la economía, que vamos a llamar A, es toda esta distancia que hay desde el punto de origen a desde el punto de origen hasta el punto donde la demanda agregada, y cuando la producción es cero. Este A, vamos a llamarlo de ahora en adelante el consumo autónomo de la economía, que es SSI, el consumo autónomo por parte de los hogares y todo esto, más el I, que es la inversión, más el gasto del gobierno y todo eso, que no depende de cuánta producción haya. Sin importar cuánta producción haya, siempre va a tener un valor positivo y por ende vamos a reunirlo todo junto y vamos a llamarlo a consumo autónomo. ¿Sí, muchachos? Vamos a partir de este consumo autónomo más adelante. Ahora bien, vean una situación muy rara que se puede dar en la economía. Por ejemplo, cuando DA, o digamos, la demanda agregada a la economía, sufra distintos cambios. Por ejemplo, en que los hogares cambien su nivel de propensión de marginal de consumir, donde antes se manejaba un cero de 0.5, como ven ustedes acá, teníamos una demanda agregada como la vemos acá arriba, ¿sí? Esta demanda agregada en letras blancas, A, el consumo autónomo, más 0.5Y, ¿sí? Era este, y tenía una pendiente de esta forma. Digamos que la economía sufriera un cambio, digamos que microeconómicamente los hogares, las personas tendieran a consumir mucho más o una proporción mucho más grande de lo que consumían anteriormente o de sus ingresos. Y es que antes se consumían 0.5 y que cambiara esto y de un momento a otro viéramos una propensión a consumir de 0.6. Cuando sea eso, cuando los ciudadanos tienden a aumentar su nivel de consumo, vamos a ver este tipo de cambios en la economía. Y es que la demanda agregada tiene un nuevo punto de encuentro con la producción de referencia. Es decir, antes, cuando estaba en equilibrio de la economía, estábamos en este punto. Y pasamos a un equilibrio distinto, donde la producción es mucho mayor. ¿Sí lo ven ustedes acá? Antes, con la demanda agregada, donde estaba anteriormente, con esa propensión a marginal a consumir de 0.5, estaba aquí en punto de equilibrio donde la demanda agregada es igual a la producción. Cuando hay ese cambio en la propensión a marginal a consumir, miren ustedes que el consumo total impulsa, o ese cambio en el consumo total impulsa un nuevo cambio en la demanda agregada, la lleva más arriba y el consumo se encuentra, perdón, la demanda agregada de la economía se encuentra más arriba con el nivel de producción y de equilibrio es mucho más alto. Y entonces la producción en general en la economía pasa a aumentar a otro punto más acá. Si lo ven ustedes como un cambio en la propensión marginal al consumir de los hogares lleva a un mayor nivel de producción en la economía. Esto es poderoso decirlo, ¿no? Como, eso es como decir, la demanda genera producción. Eso es completamente como no sé cómo decirlo. Es como, ¿cómo decirlo, muchachos? Esto es difícil de explicar. Eso es como decir que la gallina, que el huevo está el huevo está antes que la gallina, ¿sí? La producción, por lo regular, decían antes, en los clásicos, siempre se daba antes que el consumo. Cuando en los años 30 empezaron a meter este modelo y decir, no, miren que un cambio en la demanda de los hogares puede impulsar un cambio en la producción de la economía. ¿Ustedes ven lógica acá o no? Pues sí lo hace porque, digamos, si comenzamos a consumir más, va a tener que haber más producción. Sí, nosotros ahora lo vemos como más natural,
En cambio, cuando alguien salió por allá en los años 30 con esta información, y bueno, y todos los macroeconomistas de los años 30 comenzaron a meter esta información en la economía y dijeron, no, mire, podemos aumentar el consumo o podemos aumentar la capacidad de las personas por consumir más. Gracias, mi amor. Me hacía falta eso. Cuando el consumo es cada vez mayor, esto lleva a que las empresas lleguen a calcular un nuevo nivel de producción mucho más alto. A decir, bueno, sí, si las personas están consumiendo tanto y tanto, entonces vamos a tener que invertir más, vamos a tener que contratar más, vamos a tener que gastar más inventarios y aumentar su nivel de producción y ahí sí y gastar inventarios y aumentar de producción, perder la mala máquina, y ahí sí, otra vez llega un nuevo equilibrio donde las economías demandan más, consumen más y a la vez producen más. Entonces, esto fue un nuevo paradigma cuando lo dijeron, y es, hombre, desde la demanda se puede impulsar la producción. Pero nosotros en nuestra actualidad, nuestro contexto, lo vemos de una manera ya muy natural, lo reconocemos, lo hablábamos, decimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar la situación de un municipio? No, consumamos más, el Estado debería contratar más trabajadores, deberíamos, deberíamos aumentar el nivel de gasto que hay. Lo vemos como una manera muy natural. Sin embargo, cuando esto salió, cuando digamos, de alguna manera se propuso, te decía, no, pero es que cómo se va a producir o cómo se va a consumir algo que no se ha producido todavía. Eso no tiene lógica. Pero entonces, no sé si ustedes se acuerdan una época cuando yo les hablaba de la crisis del 29 y es que cuando las empresas estaban con mejor dicho, estaban cerradas, los cultivos estaban ahí, nadie los consumía. ¿Qué pasaba con esas producciones, con esos cultivos, con esos inventarios? Se dañaban, literalmente se dañaban y el Estado decía, no, esto se va a solucionar de un momento a otro, se va a solucionar de un momento a otro. Pues duraron 9 años así, las cosas dañando las empresas cerradas, la gente no trabajaba porque no se impulsaba la demanda y pues por ende entonces, mejor dicho, se perdían oportunidades y las empresas no tenían a quién venderle nada. Entonces, esto es un nuevo paradigma, es impulsemos la producción a partir de la demanda. Bueno, ¿sí me entendieron lo que quería decirles? Sí, profe. Bueno, listo. También se puede derivar, porque no es tan importante como lo que te acabo de decir, se puede derivar de esta información una función de inversión. Agregámosle algo de información a este modelo que habíamos manejado anteriormente. Y es que este señor demanda agregada también dependerá de cuánta inversión haya en la economía. Es el consumo más el consumo autónomo más el consumo que hay en la parte de ¿qué? En la parte que depende de los ingresos de las familias de los países. La demanda agregada dependerá de esas dos cosas, el consumo autónomo de los hogares, la inversión que hagan las empresas y el consumo que depende de cuántos ingresos generen los hogares. Todo eso va a ser la demanda agregada. Y si le agregamos a todo esto la inversión, tenemos que hay un consumo autónomo que depende del consumo de los hogares y el I, que es la inversión de las empresas. También hay otra cosa que nos dice esto. Cuando las empresas tienen momentos donde generan una mayor inversión, también impulsan de manera positiva la demanda agregada y es que se consumen nuevas mercancías, nuevos trabajadores se ponen a trabajar, todo esto para generar nuevas máquinas, nuevos inventarios, entonces eso genera una capacidad mayor de la economía pues para demandar más bienes y por ende que las otras empresas las comienzan a producir indefinidamente. Listo. Ese es el consumo autónomo, el consumo de las empresas, perdón, el consumo autónomo de los hogares
más la inversión. Eso lo vamos a llamar de ahora en adelante A, el consumo autónomo. Listo. Entonces, si nosotros hablamos permanentemente del equilibrio, donde la producción, los ingresos es igual a la demanda agregada, podemos definir ese producto de equilibrio o cómo se va a comportar ese producto de equilibrio a partir de los distintos valores que se pueden modificar de la ecuación. Es decir, si nosotros hacemos el ejercicio, muchachos, de a partir de esta función que tenemos acá de demanda agregada, que es el consumo autónomo más lo que depende del ingreso, podríamos utilizar esta información para intentar aproximarnos a cuál es la producción de equilibrio y cómo se va a mover esa producción de equilibrio cuando cambia alguna de estas dos cosas. ¿Sí me entienden? Profe, no, ¿lo puede repetir otra vez? Ah, bueno, sí, señor. Bueno, nosotros aquí, yo les estaba diciendo, miren que la producción de equilibrio se va a mover cuando se mueve la demanda agregada. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, nosotros podríamos intentar, a partir de esta fórmula de acá, que tenemos de demanda agregada, y este conocimiento que tenemos de la producción de equilibrio, intentar aproximarnos a ver cuál sería el efecto de un cambio de la demanda agregada sobre la producción de equilibrio. ¿Cómo intentaríamos aproximar esas dos cosas? ¿Cómo partiríamos de acá a intentar aproximarnos de un cambio en la producción de equilibrio? Entonces, utilizando las fórmulas, como les voy a mostrar enseguida, donde primero partimos del hecho de que la producción de equilibrio es cuando la producción que hay en la economía se iguala con la demanda agregada, ¿cierto? Partimos de este conocimiento, partimos de este punto. Pero además, entonces, vamos a utilizar esta información. Demanda agregada también es una función de Y. Como lo que uno hace en matemática es intentar utilizar una función en una ecuación en base a una sola variable, vamos a intercambiar esta función que tenemos de demanda agregada por la función que es de Y y la intercambiamos. Intercambiamos esa función de demanda agregada por una función que depende de Y. Y así dejamos Y en función de otros valores de Y así generamos un conocimiento de, hombre, cuál es la producción de equilibrio. Cuando hacemos eso, solamente es lo siguiente, Y lo igualamos con lo que sabemos de la demanda agregada. La demanda agregada es una consumo autónomo, que es el consumo, ¿se acuerdan ustedes? Por acá, CI más el grado de inversión que haya en la economía, más el cero, bueno, perdón, vamos a colocarle el C, que es el consumo o la proporción marginal a consumir, perdón, proporción marginal a consumir, y Y. Ya tenemos a Y en función de Y. Cuando despejamos Y, ay, perdón, cuando despejamos Y de toda esta ecuación, nos dice que es igual a 1 sobre 1 menos C por A. Este 1 menos C por A vamos a llamarlo en adelante el multiplicador. Vamos a ver, después del break, cuando volvamos, vamos a llamarlo el multiplicador. Y eso nos va a decir, hombre, cuando cambia el consumo autónomo de una economía, cuando cambia la inversión en tanto, cuando cambia el consumo en tanto, cuando cambia la proporción marginal a consumir, ¿cuánto se va a ver afectada la producción de equilibrio? ¿Será que va a aumentar? ¿Será que va a disminuir? Bueno, entonces vamos a partir de este conocimiento y vamos a ver qué va a pasar con la producción de equilibrio de la economía cuando cambia el consumo autónomo, cuando cambia el consumo, perdón, la proporción marginal a consumir de la economía. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces es de alguna manera ayudar a determinar, usando esta información, cuánto va a cambiar la producción de equilibrio, si se va a ir para abajo, para arriba, si se va a ir o se va a quedar igual
a partir de unos distintos cambios que veamos, como por ejemplo si cambia el consumo autónomo, si cambia el consumo autónomo de los hogares, si cambia la inversión, si cambia la propensión marginal a consumir, y eso cómo nos va a determinar un nuevo equilibrio en la economía. ¿Listo, muchachos? Sí, señor, profe. Listo. Como empezamos un nuevo tema, entonces hagamos acá el break. Pasamos un ratico, comemos, volvemos a las 8:10 y seguimos la segunda parte de la clase. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe. Muchachas, ¿quedó claro o quedó alguna pregunta para poder resolverla, Lady, Rubiela, María Paula? ¿Nada? Bueno, voy a